Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 43 minutos. El día de ayer el Pleno de la Asamblea Nacional ha recibido a Mónica Luzárraga, Nélida López y Gabriela Goldbaum para escuchar sus experiencias respecto a lo que se denomina como violencia vicaria en Ecuador, con el objetivo de que dichas experiencias sirvan de insumo para fortalecer un marco jurídico que protege a las mujeres contra la violencia. En ese marco, el día de hoy vamos a estar conversando con Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Muy buenos días, asambleísta. Muchísimas gracias por su presencia aquí en la primera hora y quiero preguntarle entonces cómo vieron el día de ayer las exposiciones y cree realmente que se podría entonces reformar la ley para incluir en nuestra normativa a la violencia vicaria como delito. Buenos días. Gracias, Andrea. Buenos días y un saludo a la audiencia. Gracias por el espacio. Testimonios sumamente dolorosos, sobre todo el de Gabriela respecto a cómo se utiliza el sistema de justicia para hostigar a una niña. Se piensa que esto es una cuestión entre los padres y que entre los padres se arreglen, pero aquí lo de fondo, lo medular, es que se utiliza a los niños y a las niñas para chantaje, para presiones, para generar dolor a las familias y si bien ahora en este momento se habla mucho más de violencia vicaria, el proyecto de reforma que presentamos fue en el 16 de mayo del 2024, no fue en estos días, no fue ayer, fue el 16 de mayo del 2024 tras el femicidio de dos hermanas en Carchi, de Briana y de Génesis, que fue una cuestión que movió a la opinión pública y a quienes, mucho más a quienes estamos cercanos a los casos de violencia contra la mujer. Entonces, en este contexto es, en efecto, como decían ayer las expositoras, de las formas más violentas y más crueles alrededor de la violencia de género, porque es la instrumentalización de los niños y del círculo cercano de la madre, en este caso, para ejercer violencia. Y eso es, digamos, muy grave, más aún cuando hay casos que, si bien podrían no afectar directamente a los niños, sí a las familias cercanas. Por ejemplo, al día de hoy hay abuelas, es decir, madres de víctimas de femicidio, abuelas que están criando niños pequeños, que como una estrategia jurídica de la defensa de los femicidas, son denunciadas por injurias, por calumnias, por este tipo de cosas alrededor de la honra, de la imagen de los femicidas, y hay madres que se presentan en la fiscalía una vez cada semana como una medida de reparación. Es decir, están enfrentando los procesos de sus hijas que habitualmente tardan mucho, que demoran mucho en las investigaciones, en las pericias, en todo lo que implica el levantamiento de información alrededor de un caso de género. Y no conformes con esto, tienen que presentarse en la fiscalía una vez por semana porque la defensa del femicida les interpuso una demanda. Eso también puede configurarse como un tipo de violencia vicaria cuando ellas se quedan a cargo de hijos pequeños que eran sus nietos y ahora son sus hijos y tienen que estar a su responsabilidad. Asambleísta, tal como usted lo dijo, esta propuesta se presenta en mayo del año anterior, es decir, casi que estamos ya un año después, digamos, en la palestra pública este tema. Tomando en cuenta que fue en mayo del año anterior, tenemos cifras acerca de lo que es la violencia vicaria y yo sé que muchas personas no saben, no conocen acerca de estos términos, pero sí quisiéramos saber si es que existen cifras de cómo ha sido este perjuicio, no solamente para las víctimas, sino también para el Estado y para las familias, los núcleos familiares que han tenido que sufrir este tipo de violencia. Bueno, sí, tenemos las cifras y los datos de la sociedad civil. Estamos hablando de sobre los 20 casos que sociedad civil puede reportar como casos de violencia vicaria, pero que formalmente desde las instituciones no se puede reportar porque no hay tipificación de delito. Hay un subregistro. Hay un subregistro, sí, hay un subregistro porque hay casos, insisto, donde también incluso se podría configurar del otro lado, es decir, por las disputas de las pensiones alimenticias, por ejemplo, podría ocurrir del otro lado. Pero ustedes saben que la tipificación o los enfoques alrededor del género tienen otras características que no se configuran en el caso de las disputas de pensiones alimenticias. Entonces, para evitar esto es que es necesario no meterlos a todos en el mismo saco, sino establecer el tipo de violencia vicaria, tipificarlo como un delito y como un agravante al femicidio, que es lo que hemos planteado a la Asamblea y a la Comisión de Justicia en este caso que está llevando el tema, y que dentro de la tipificación en la ley para erradicar la violencia de género se incluye además que se considere como violencia vicaria el hostigamiento a los familiares cercanos, de la utilización del sistema de justicia, que es lo que habitualmente les pasa a las familias.
En el caso de las pequeñas de Carchi, por ejemplo, la audiencia iba a darse por fin ayer y se volvió a suspender porque también parte de las estrategias jurídicas es que no se presenten. Así como otros casos de femicidio, como el de Valeria Vargas, que también debía darse ayer después de 5 años y tampoco ocurrió. Entonces, el sistema de justicia suele ser muy célere para unas cosas y bastante lento para otras, y habitualmente desde un enfoque, por supuesto, machista, pero además desde una decisión política, tampoco atiende estos casos que son urgentes. Yo puedo entender que Fiscalía y Consejo de la Judicatura fundamentalmente no hayan podido ampliar sus espacios porque les han recortado los recursos en el presupuesto cada año. Al menos en los últimos 4 años han sufrido un recorte permanente de presupuesto, y eso puede justificar algún tema administrativo, pero la realidad es que la violencia no ha parado. Y no hay más especialistas en atención de violencia de género, no hay más peritos, no hay más audiencias, no hay más fiscales, ni hay más jueces. Entonces las cosas no solo se represan, sino se retrasan, y eso es lo más grave. Y cuando hay tipos de violencia que no están tipificados, ni siquiera se puede pedir justicia. Entonces, en este caso en particular, pedimos o proponemos que sea de 1 a 3 años, con la posibilidad de que sea un agravante del femicidio, tomando en cuenta los casos que hemos detallado, como el de las pequeñas de Carchi, que su mamá también fue asesinada. ¿Cuál es el proceso entonces, para tenerlo claro ahora mismo, que se debería seguir entonces para que pueda configurarse como un delito en la normativa? Solo quisiera darles un contexto breve, y es por qué la demora en el tratamiento de este tema. Yo debo reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia, que en los temas de género, luego de escucharnos a los ponentes de sociedad civil, no topa una coma, es decir, respeta el trabajo que se hace de manera colectiva. Sin embargo, al arranque del año pasado, con base en el conflicto armado interno, la Comisión de Justicia y la Asamblea Nacional dijeron, ok, avancemos en lo que tenemos en materia de Código Penal con respecto a la seguridad. Y en efecto le presentaron al Pleno un paquete de reformas que no pudo ser votado porque incluía una cuestión de la revisión de las sentencias previamente ejecutoriadas. Con base en eso no se pudo votar nunca. ¿Qué dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que cuando una ley no tiene una decisión, ni un consenso ni a favor ni en contra ni nada, tiene que pasar de 60 a 90 días para que se pueda volver a tomar la misma ley otra vez. Entonces la Comisión de Justicia pudo retomar todas las reformas pendientes de COIP recién hace un par de meses. Entonces ha ido evacuando algunos temas en ese sentido, y por eso es que apenas ahora podemos hablar de esto. Hemos vuelto a incluir feminicidio, que es una propuesta que presenté previamente, que no pudo ser tratada en ese paquete y que le he tenido que presentar ahora a modo de observación. Y hemos incluido también una cuestión alrededor del ciberacoso, porque también es un tema que está pendiente. Si bien los delitos cibernéticos tienen ya una sanción, los enfocados en género no. Y a través de la Comisión de Educación pretendemos incluir una sanción también respecto a la inteligencia artificial y al mal uso de la inteligencia artificial. Entonces hemos procurado abarcar varios frentes para que al menos en este periodo se logren primeros debates y queden encaminados para el siguiente periodo. Justamente usted ha hablado acerca de este periodo. Ustedes se van el 14 de mayo, es decir, estamos alrededor de 2 meses, más o menos 2 meses, 2 días, para que ustedes ya digamos, concluyan sus funciones en este periodo. Entiendo que ustedes son una bancada fuerte, tendrán su propia agenda. ¿Qué es lo que va a pasar con esta propuesta una vez que inicie, digamos, las funciones de la nueva Asamblea Nacional, el nuevo Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Están obligados a seguir, digamos, un calendario, un cronograma? Y sobre todo, en el caso de Revolución Ciudadana, ¿ya hay una propuesta para que sea incluido dentro de la agenda de la bancada para la nueva administración? Sí, en temas de procedimiento parlamentario, las leyes, a diferencia de los procesos de fiscalización, tienen que retomarse. Por eso es que, haciendo un paréntesis para ejemplificar un poco el tema, en el caso de las reformas constitucionales, por ejemplo, yo planteo que se haga se pida una prórroga en este periodo para que el siguiente tenga tiempo de retomar el tema y avanzar y cumplir con lo que dice el dictamen de la Corte en los temas de reformas constitucionales. En este caso en particular, la propuesta es no solo que hagamos un proceso de transición, que será de esa manera dentro de la bancada, sino que además en este periodo logremos abordar en primer debate las reformas, de tal manera que el segundo debate, que tiene un tiempo para darse, se cumpla como corresponde. Afortunadamente, el presidente de la Comisión de Justicia fue reelecto, y si bien no estará, o no sabemos si estará en la Comisión de Justicia, al menos podrá dar continuidad al trabajo que ha llevado adelante hasta esta etapa. Y sobre todo que no se trata de una cuestión de una bancada en particular, sino que se trata de una cuestión institucional. De hecho, nosotros como Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, la semana pasada recibimos por pedido de las madres 2 casos. El de Cristina, que es muy fuerte en redes sociales, que también tiene problemas ella y su hija,
luego de la violación de su niña, y el caso de Mónica Rodríguez, que es otro caso que se configura como violencia vicaria, porque ha sido distanciada de su hija por un quebranto en su salud mental que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que no tiene que ser motivo para violentar a ninguna mujer, pero tampoco se cumple ni el régimen de visitas ni nada por el estilo. Entonces, en efecto, el hecho de que Gabriela Goldbaum esté hablando de este tema, como ocurre siempre en la violencia de género, empezamos a conocer otros casos y empezamos a identificar otras problemáticas alrededor de la violencia vicaria. El día de ayer en redes sociales también se criticó, digamos, de parte de una instancia, digamos, de la sociedad, que Soledad Padilla, ex asistente del ex vicepresidente Jorge Glass, también acudió a la Asamblea Nacional para pedir que ella también sea escuchada en Comisión General y hablar sobre violencia de género y su caso. ¿Por qué no se la recibió a ella? ¿Por qué no se la escuchó? Así como se ha escuchado también, usted nos ha contado la semana anterior a varios casos, el día de ayer a 3 personas. ¿Por qué no a Soledad Padilla? No se trata, en su caso en particular, de violencia vicaria. Ella alerta a una posible violencia de género que no tiene las especificaciones de violencia vicaria. Y en este caso en particular estamos encaminados en función de tipificar el tipo de violencia vicaria. No significa que no hay que escuchar a ninguna víctima, por el contrario, de existirlas, y mientras más voces podamos escuchar y enriquecer la experiencia legislativa, mucho mejor. De hecho, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres tiene varias solicitudes pendientes, sobre todo de Madres Coraje, que es una agrupación, una fundación de madres de víctimas de femicidio, que están enfrentando en este momento, por ejemplo, la negativa para acceder al bono que les permite sostener a sus nietos cuando la madre es asesinada. Entonces, esos pendientes tiene el grupo parlamentario, lo decía ayer en medios de comunicación. En este caso en particular se trata de violencia vicaria y por lo tanto cualquier otro tema que no sea dentro de violencia vicaria no cabe por procedimiento, no porque la voz de ninguna mujer sea más o menos que otra, no cabe por procedimiento, pero sí existirán los espacios pertinentes para seguir escuchando a las víctimas como el grupo parlamentario. Ahora, que se pretende instrumentalizar en este momento o en cualquier otro momento la situación de la violencia de género es irresponsable con las víctimas, con las posibles víctimas y con las mujeres en general, y eso no debe pasar. Por eso es que tampoco negamos ni la participación de ninguna mujer en lo absoluto, pero tenemos claras las instancias y cómo se configuran. Gabriela Goldbaum, para conocimiento de la audiencia, había oficiado a los 137 asambleístas hace una semana y media más o menos, a través de nuestros correos, donde ella pedía que se retome un proyecto de ley de violencia vicaria presentada en el 2022 por Isabel Enríquez, quien ahora mismo, entiendo, tiene el encargo en la Amazonía de parte del presidente de la República. Entonces, en ese momento la legisladora Enríquez había presentado un proyecto que también fue tratado en su momento y que tampoco tuvo la conducción como correspondía, por lo que les he detallado anteriormente. Entonces, nos pedía ya hace un par de semanas si no me equivoco, que no ofició a todos. Y luego de aquello, oficia al Pleno para ser recibida. En todo caso, me parece que la Comisión de Justicia también podría dar un paso adelante allí sobre lo que ha dicho Gabriela en el Pleno para poder incluirlo como un antecedente, y el resto de casos alrededor de la violencia tienen como un espacio para ser recibidos del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Ahora, nosotros como grupo presentamos una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que, como ocurre en el resto de parlamentos del mundo, exista una comisión permanente alrededor de las mujeres. Permanente, no ocasionales, no momentáneas, o no tener que estar buscando qué comisión puede llevar estos temas. Lamentablemente eso va a tener que esperar porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa está vetada totalmente, pero eso está presentado también para que haya un espacio de canalización de los temas de género específico y que no tengamos que estar en este tipo de cosas, y que haya víctimas que pidan ser recibidas y que no tengan un espacio. Asambleísta, quiero aprovechar este momento para también, como hemos dicho, alrededor de 2 meses nada más les queda en funciones a la actual administración, a los actuales asambleístas. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles han sido los aportes significativos que ha dado el grupo parlamentario y sobre todo esas reformas que quedarían pendientes que ustedes han propuesto en temas sobre todo de género, no solamente al COIP, sino a otras normativas también? Se me ocurre en el ámbito económico, social. ¿Cuáles han sido esos grandes aportes que deja el grupo? Sí, de hecho, desde el grupo parlamentario previo a la muerte cruzada se encaminaron una serie de reformas al Código de la Democracia y al COTAD
por la participación de viceprefectas y vicealcaldesas que no tienen, más allá de encargos en particular, salvo la relación sea buena con el alcalde, caso contrario, ni eso, o con los prefectos, que ocurra algo similar. La diferencia entre unos y otros es que los prefectos y viceprefectos son electos, en el caso de las alcaldías no. Entonces hay una serie de temas allí alrededor de eso que están pendientes de tratamiento en el Código de la Democracia y que en tiempo electoral no se pueden abordar, pero están presentados igual, listos. Y ha sido muy importante el trabajo alrededor de la sociedad civil o con la sociedad civil, con la red Violeta sí, Violencia no, que es una red a nivel nacional también, que planteó temas y reformas alrededor de la violencia política después de las últimas elecciones, con un informe muy importante respecto a los ataques que reciben las mujeres en el ejercicio político, de dónde vienen, o cuántos ataques por día incluso, que era una cosa muy, muy compleja. Y eso también está trabajado y está presentado en conjunto con la sociedad civil. Esto alrededor del tema de la violencia de género ha significado el acompañamiento de un informe que hiciera en su momento la Asamblea respecto a que la ley para erradicar la violencia de género aprobada en 2018 se cumpla. Y nos encontramos con la dolorosa realidad de que solo lo han podido hacer aquellos municipios y prefecturas que cuentan con recursos. Es decir, las grandes, Quito, Guayaquil, Guayas, Pichincha, Imbabura y pare de contar. Es decir, puedo obviar alguna, pero Azuay, que también tiene un espacio de género allí, pero las que no tienen recursos no aplican lo que la ley les exige. Allí, por ejemplo, con GOPE nos decía, nosotros tenemos competencias tuteladas. Nos asignan la competencia de riego, por ejemplo, pero no tenemos recursos y el gobierno no nos autoriza. Nos asignan temas de género, pero no podemos llevar adelante porque no tenemos dinero para hacer ni las vías. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Y ese informe tiene como compromiso el grupo darle seguimiento, además de una serie de capacitaciones que afortunadamente se han logrado coordinar con sociedad civil, sobre todo para temas de finanzas, para temas de emprendimientos y demás. También el grupo tuvo un rol importante en la construcción y en el mejoramiento total de la última ley económica urgente respecto a las mujeres emprendedoras, dejando claro que la ley llegó en nada y que ahora, si bien no es ideal, está mucho mejor. Y también el grupo ahí compartió experiencias de algunos expertos. Así es que en función de lo que el grupo puede hacer, que no funciona de la misma manera que una comisión, hemos logrado avanzar en estos temas y dar soporte en algunos otros que son importantes. Asambleísta, para ya ir culminando, me preguntan por acá entonces, ¿qué pasa con la ministra de la Mujer, retornando también a este tema de los derechos de la mujer? ¿Por qué no se ha activado un proceso de fiscalización frente a varios temas de violencia evidente? Es casi como un silencio del legislativo frente a la ministra de la Mujer. Y pues bueno, quisiera preguntarle entonces qué es lo que ocurre ahí. No, de hecho, a la semana pasada presenté un cambio del orden del día en el Pleno para pedirle a la ministra que sincere las cifras alrededor de los femicidios, porque en varias declaraciones públicas ha dicho primero que las cifras de Fundación Aldea no son ciertas y luego que se reducen las cifras de violencia de género cuando eso es imposible en un contexto de violencia en el país en general. Ese cambio del orden del día no pasó. No recibió los votos. ¿Se podría activar un proceso de fiscalización hacia la ministra de la Mujer? Sí, es no solo una de las cosas en las que he sido muy insistente, sino que yo misma he recibido respuestas de parte del Ministerio de la Mujer que son dolorosos. Cuando pregunto casos, por ejemplo, de mujeres que tenían denuncias, que tenían boletas de alejamiento, que tenían alertas alrededor de sus violentadores y que al final las acaban matando, la respuesta del Ministerio es: activamos para darle contención a la familia. Es decir, no hay nada de prevención, sí es una alternativa. Quiero primero, digamos, por procedimiento institucional, por procedimiento parlamentario, poner a consideración del Pleno un proceso de resolución para una fiscalización desde una comisión específica y con base en esos resultados poder avanzar en los temas de fiscalización que culminen en un juicio político de ser el caso. Y esta sí, en unos 30 segunditos, desde la Asamblea se podría tal vez dar también seguimiento al tema o al caso de María Belén Bernal. Esta semana tuvimos a la mamá de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, que nos comentaba sobre la casa donde ahora mismo vive Isaac, su nieto, el hijo de María Belén Bernal. El ISPOL les ha dicho que se les va a abrir posiblemente una coactiva por $25,000 que están impagos, porque evidentemente ese pago lo tenía que hacer Germán Cáceres, que ahora se encuentra en la Tacunga. Desde la Asamblea Nacional se va a poner también vigilancia en este caso. Sí, de hecho es parte de las acciones del grupo parlamentario que tenemos encaminadas, porque como el caso de Elizabeth, que es sumamente doloroso
y que, como ocurre siempre en la violencia de género, cuando muere una empezamos a sentar precedentes en algunos temas. Casos de madres que están y de abuelas que están disputando la patria potestad son igual de complejos. Es decir, para darles la patria potestad ellas tienen que demostrar que tienen casa, cuarto y una serie de cosas adicionales que por supuesto son en bien de los niños, pero que son mujeres que ya son grandes, son mujeres que bordean los 55 años, que tienen muy complejo entrar al sistema financiero, domiciliario, hipotecario, y que con base en eso se definen las patrias potestad. Entonces sí, es parte del trabajo que el grupo tiene para terminar la gestión. Asambleísta, muchísimas gracias, Gracias a ustedes, su un gusto presencia. siempre. Bien, conversábamos con Gisela Garzón, ella es asambleísta por la Revolución Ciudadana, sobre el tema de tipificar o no la violencia vicaria. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.